El Señor esté con vosotros. Lectura Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y hará que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Excelencia, sacerdotes, concelebrantes, hermanos, hermanas todos de este congreso y cari ascoltatori de Radio María Italia. La providencia tiene caminos misteriosos. Nunca hubiéramos imaginado Monseñor Tulio Ramírez y un servidor que estuvimos juntos unos años en el seminario, que 40 años después él iba a ser obispo de Venezuela, director de Radio María Venezuela y un servidor de Radio María España. Los caminos del Señor son inescrutables. Pues bien, precisamente también las lecturas de hoy, que son las que corresponden a este día, tienen mucho que ver, más de lo que parecen, con Radio María. Este Evangelio nos habla de la conversión. Ellos se convirtieron y muchos no se convirtieron ante la predicación de Jesús. Y en definitiva, ¿en qué consiste la conversión? ¿Cuál es, digamos, el núcleo de una fe viva? Pues yo diría esto: creer que Dios es bueno, creer que Dios busca nuestro bien. ¿Y el pecado en qué consiste? En dudar de que Dios es bueno, en dudar de que Dios busca nuestro bien, y no solo en la vida eterna, que lo quiere ahora, que nos ama personalmente. Por eso, cuando dice la doctrina católica que el pecado es ofensa de Dios, uno puede decir: hombre, yo cuando peco no busco ofender a Dios. Eso, el pecado satánico, sí, personas que pueden querer ofender a Dios, odiarle, sacrilegio, pero normalmente no es ese nuestro pecado. Es verdad, pero hay una ofensa implícita, porque en el fondo de todo pecado, conscientemente se entiende, hay una especie de decir al Señor: no acabo de fiarme del todo de que haciéndote caso voy a ser feliz. Yo voy a probar un poquito, ¿no? Mira para otro lado. No acabamos de creérnoslo. Y en el fondo es eso, es vivir desde nosotros mismos, desde nuestras ideas, desde nuestros sentimientos. En el fondo es el primer pecado angélico. Los ángeles que prefirieron vivir desde sí mismos, desde una naturaleza angélica muy, muy perfecta, cierto, pero no vivir desde Dios. Y en eso les imitamos. El demonio nos presenta ese Dios aguafiestas que nos va a fastidiar la vida. En el fondo no busca que seas feliz, y esa es la clave de todo pecado. Y evidentemente eso le duele a Dios. Si un hijo le dice a su padre: papá, me voy de casa porque yo veo que vosotros no me hacéis feliz, no buscáis mi felicidad, me voy por ahí, pues es una puñalada. Por eso todo pecado, más o menos explícita o implícitamente, es una ofensa a Dios nuestro Señor. Dios busca nuestro bien, no solo, repito, en la vida eterna. A veces se puede plantear mal la llamada a la conversión como diciendo: bueno, hijos, aquí hay que sufrir, aquí hay que pasarlo mal, amárgate, no te preocupes, que luego tienes toda la eternidad para ser feliz. No es verdad, o no es toda la verdad. En parte sí, pero no es toda la verdad, porque Dios ya quiere hacernos felices aquí, en este valle de lágrimas, y con dolores y sufrimientos que todos conocemos, y como sacerdotes tantas veces vemos dramas en las personas, en las familias, pero aún así, hace muy poquito leía, que ya la conocía un poco, pero por un programa tuve que repasar la historia maravillosa de Chiara Corbella y su marido Enrico. Es realmente impresionante, ¿no? Cuando tras ese cáncer muere, está a punto de morir, y le pregunta a Enrico: mi amor, ¿de verdad la cruz es dulce?
Dice, sí, Enrico, y muero feliz. Y él dice una cosa preciosa, el ver morir feliz a mi mujer es la derrota de la muerte. Es la derrota de la muerte. Pues sí, con el Señor hasta lo más duro, que un matrimonio joven muera la mujer dejando un hijo, 2 habían fallecido antes, nada más nacer, y que se pueda vivir con paz y con felicidad, porque el Señor busca nuestra felicidad ya en esta vida. Y en cambio el pecado nos promete eso, pasarlo muy bien y ser libres, y es mentira. Por eso digo que todo tiene que ver con las lecturas, porque os habéis dado cuenta que la primera lectura nos habla de la esclavitud y la libertad, y termina con una frase que fue el lema de un sínodo extraordinario, allá por el 91, si no me equivoco, creo que fue el primer sínodo después de caer el muro de Berlín. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Cristo nos da la libertad. Y en cambio, el mundo de hoy promete liberarnos de Dios y nos hace esclavos. Y yo creo que no ha habido una sociedad tan llena de adicciones, no sé si en los demás países, supongo que será parecido, pero en España tengo mucho trato con psicólogos y me dicen que la nueva generación, sobre todo después de la pandemia, es tremendo como está psicológicamente de mal. Han crecido las adicciones, han crecido los problemas, los suicidios, las tentativas de adolescentes, hasta de niños a veces. Por eso el mal nos promete, pero al final nos engaña. Y al revés, Jesucristo, aparentemente, madre mía, lo que pide el Señor, y sin embargo es el que nos da la libertad. Y por eso podíamos pensar muy brevemente, claro, porque no podíamos, esto sería para desarrollarlo mucho, en 2 claves de la verdadera conversión. Una, que Dios quiere hacernos felices. 2, que Dios quiere hacernos libres. Ya Aristóteles decía que el hombre no puede vivir siempre en la tristeza. No puede ser. Entonces, si uno está mal, si uno está vacío, si uno no encuentra sentido a la vida, no me lo paso bien. Bueno, llega un momento en que no te lo pasas tan bien, que la vida se te queda corta, que ya no da para más. ¿Y entonces qué? Es lo que se llama la acedia, que se ha perdido en la lista de pecados capitales, la hemos reducido a la pereza, pero es muy importante. La acedia es que uno no es feliz, uno no disfruta de Dios y de las cosas buenas. Y entonces, si no disfrutas de lo bueno, tendrás que buscarte algo, porque, repito, no se puede vivir en la tristeza permanentemente. Y entonces, si uno no disfruta de Dios, pues intenta disfrutar de otras cosas. Y sobre todo cuando llega el bajón y cuando llega una frustración o llega la tristeza, pues mira tú por dónde, ese día yo bebí un poquito. Y entonces ya me acostumbro a que cuando estoy mal, bebo. O ese día yo me pinché y entonces ya me voy acostumbrando. Y uno, pues eso, se come su ansiedad, otro se la bebe, otro se la pincha, otro la genitaliza, otro pierde el tiempo con el móvil, con internet, con cosas buenas, con el trabajo, hay adictos al trabajo, nos vamos haciendo adictos. Estamos en una sociedad de esclavos. Y en definitiva esclavo a mí mismo y a mi imagen y a que no digan, y esto evidentemente también nos pasa en la Iglesia, porque también dentro de la Iglesia pues nadie estamos libres y empezando, hablábamos hoy, los sacerdotes, los directores, a veces pues así la vanidad que nos entra y tal y que cual, la infelicidad que nos va generando las adicciones. Y entonces si no tengo el éxtasis de Dios, pues me busco el éxtasis por los paraísos artificiales. El placer se compra. La alegría se regala. La alegría es fruto del amor, decía la Madre Teresa. Infelicidad, esclavitud, por lo que digo, porque como no se puede vivir en la tristeza, uno busca por lo menos, ya que no hay felicidad, por lo menos voy a tener compensaciones, desahogos, placercitos, pero que te van haciendo cada vez más adicto y eso te deja también más frustrado, más vacío, más infelicidad, más adicción. Pues bien, ¿qué es la conversión? Lo dijo preciosamente, los primeros párrafos de las primeras encíclicas de los papas suelen ser una clave, ¿no? Pues el primer párrafo de Evangelii Gaudium no podía decir mejor lo que es la conversión. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, liberados de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.
¿Qué nos da el pecado? El vacío, la adicción, la falta de libertad, la tristeza, el confundir la felicidad, que es el gusto por la vida, en su conjunto, con el placer de un determinado momento. ¿Qué nos da Jesucristo? La auténtica alegría, la auténtica felicidad. No necesito pincharme nada para vivir con paz, con alegría, incluso en el dolor. No lo necesito. Cristo nos da, como ayer oíamos también en el Evangelio, el 100 por 1. ¿Y quién vivió mejor así? Aparte, obviamente, de nuestro Señor, la que se llamó a sí misma la esclava. He aquí la esclava, la más libre, porque nada le condicionaba, porque solo quería hacer la voluntad de Dios, porque estaba llena de gracia. ¿Y quién tenía más alegría? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Vamos a rezar ahora enseguida en el Magnificat. Sabéis que una letanía que les gusta mucho, que repiten siempre las misioneras de la caridad, es causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Pues bien, Radio María, nosotros en Radio María España tenemos 3 o 4 lemas que usamos mucho. El que estamos usando más últimamente es una radio que cambia vidas, porque cada vez son más los testimonios de conversiones. Pues eso es la conversión, cambio de vida. Antes teníamos la fuerza de la esperanza. El Señor nos da la esperanza de que no hay mal del que no nos pueda liberar. Y también Radio María, la radio con más alegría. Pues damos gracias al Señor, damos gracias a la Virgen, damos gracias a los oyentes italianos, gracias a la cual empezó Radio María y llegó, por cierto, a España hace 25 años, estamos en las bodas de plata, y a todos los que hacen posible este milagro de liberación y de auténtica felicidad.